Hola, soy Federico, y hoy quiero compartir con ustedes una de las verdades más importantes y al mismo tiempo menos conocidas que puede transformar completamente su vida. Se trata de aquello que necesitan guardar en secreto absoluto si desean vivir una vida feliz, exitosa y plena. Saben, he notado una tendencia muy clara. Las personas que constantemente hablan de sus planes, sus metas y sus logros casi nunca alcanzan el éxito. Mientras tanto, aquellos que permanecen en silencio, que trabajan sin fanfarria, que guardan sus ambiciones para sí mismos, son precisamente los que alcanzan verdaderas alturas. Esto no es una coincidencia, es una ley de la naturaleza que hemos olvidado. Hoy les revelaré 5 cosas de las que absolutamente no deben hablar con nadie. Y si comienzan a seguir estas reglas, su vida cambiará de manera radical. Dejarán de ser víctimas de las circunstancias y se convertirán en sus creadores. El primer secreto: sus planes futuros. Esta es la regla más importante que deben recordar. Nunca compartan sus planes futuros, ni siquiera con sus personas más cercanas, ni siquiera con aquellos en quienes confían profundamente. ¿Por qué? Permítanme explicar. Cuando hablan de sus planes, hacen algo extremadamente peligroso. Comienzan a disponer de un futuro que no les pertenece. Seamos honestos, ninguno de nosotros puede garantizar que veremos el amanecer de mañana. Nadie puede controlar el futuro. Está en manos de una fuerza superior, en manos de Dios, del universo, del destino. Llámelo como prefiera. Cuando expresamos nuestros planes en voz alta, creemos que todo está en nuestras manos. Pero esto es una ilusión peligrosa que nos aleja de la realidad. Existe un antiguo proverbio que dice: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Esta no es una frase casual, es sabiduría ancestral, transmitida de generación en generación a través de diferentes culturas. No es simplemente una cortesía, es el reconocimiento de que no controla el futuro. Es humildad ante algo más grande que usted. Y esto abre el camino hacia el verdadero éxito. En las culturas mediterráneas, los griegos y los romanos tenían un concepto similar. Decían, si los dioses lo permiten. Los italianos dicen, se Dio vuole. Todos estos pueblos sabios comprendían esta verdad fundamental. La segunda razón del silencio sobre los planes: la envidia y el mal de ojo. Ahora hablemos de algo que muchas personas no quieren discutir porque suena como superstición. Pero le diré algo. La superstición es simplemente el nombre que le damos a los fenómenos que la ciencia aún no ha explicado. La envidia es real. El mal de ojo es real. Y las personas llenas de envidia pueden dañar seriamente sus planes. Cuando habla de sus planes ambiciosos en presencia de personas que están insatisfechas con sus vidas, que sienten envidia, entiendo que suena como mística, pero piense en su experiencia personal. Recuerde momentos en los que estaba feliz por algo, lo compartía, y luego algo malo sucedía. ¿Fue solo coincidencia? ¿O fue el resultado de la energía negativa que invitó a su vida? Creo que esta es razón suficiente para permanecer callado. En España tenemos ese dicho popular: no eches margaritas a los puercos. O como dicen en Italia, non gettare perle ai porci. Significa que no debería compartir sus cosas valiosas con personas que no las apreciarán o que incluso podrían intentar dañarlo con su envidia. La tercera razón: dopamina y motivación. Pero existe una razón más científica, mucho más comprobada, por la que no debería hablar de sus planes. Y está respaldada por la neurociencia. Tiene que ver con un neurotransmisor llamado dopamina. Esto es lo que sucede en su cerebro. Cada vez que cuenta sobre sus planes y recibe elogios, aprobación o simplemente una reacción positiva de quienes lo rodean, su cerebro libera dopamina. La dopamina es la hormona del placer, el neurotransmisor de la recompensa. Es la misma sustancia que lo motiva a actuar, a alcanzar objetivos, a avanzar. Pero aquí está el truco. Cuando obtiene dopamina de hablar sobre su plan, su cerebro se engaña. Cree que la tarea ya está completada. Obtuvo su recompensa, está satisfecho. Y por eso el impulso de actuar disminuye. Ya recibió la gratificación del éxito que aún no ha alcanzado. Esto está científicamente comprobado. Los psicólogos han realizado experimentos y descubrieron que las personas que comparten sus objetivos con otros tienen muchas menos probabilidades de alcanzarlos que aquellas que guardan sus metas en secreto. Porque quienes guardan silencio continúan experimentando hambre de dopamina. Continúan actuando, continúan trabajando, porque aún no obtuvieron su recompensa. Su cerebro dice, necesito dopamina, y solo la obtendré cuando realmente logre mi objetivo. Por eso es mejor actuar en silencio completo. Trabaje,
Esfuércese, avance hacia su meta, pero no hable de esto. Y solo cuando el resultado esté listo, cuando todo esté completado, entonces muéstrelo. Como dice el antiguo proverbio, dejen que sus acciones hablen por ustedes, no sus palabras. El segundo secreto, sus actos de bondad. Lo segundo de lo que absolutamente no debe hablar es de sus actos de caridad y sus buenas acciones. Ayudar a las personas es una gran virtud. Es una de las cosas más nobles que puede hacer un ser humano. Pero en el momento en que comienza a hablar de su ayuda, de sus obras benéficas, pierden su verdadera fuerza. En la tradición islámica existe una regla hermosa. Cuando realiza una acción de caridad, la mano izquierda no debe saber lo que hace la mano derecha. Esto significa que su ayuda debe ser tan modesta, tan secreta, que incluso usted mismo la olvide. Pero si habla, si comparte en las redes sociales, si busca reconocimiento por sus buenas acciones, deja de ser caridad. Se convierte en una transacción. No está dando porque quiera ayudar, está dando porque quiere que las personas sepan que es una buena persona. Está dando porque quiere elogios, reconocimiento, aprobación. Y esto cambia fundamentalmente la naturaleza de su acción. Lo coloca en la posición de alguien que comercia con la bondad. En la tradición cristiana también existe este principio. Jesús enseñó: cuando des limosna, no hagas sonar la trompeta delante de ti. Y hay un pasaje donde dice que cuando ayuda en secreto, Dios lo verá y lo recompensará. Existe una jerarquía de valor. Lo que hace en secreto tiene más valor que lo que hace en público. Hay una historia hermosa que ilustra esto. Un hombre ayudaba a los pobres, pero nunca le contaba a nadie. Cuando le preguntaron por qué guardaba esto en secreto, respondió: si lo cuento, mi acto se convierte en una transacción. Estaré dando para recibir elogios. Pero yo doy simplemente porque es correcto. Doy porque veo la necesidad y puedo ayudar. Eso es verdadera bondad. Por lo tanto, por favor, si ayuda a alguien, si hace una buena acción, guárdelo. La única excepción es cuando su bondad puede servir como ejemplo para otros, cuando puede inspirar a otros a realizar actos de generosidad. Entonces hablar sobre ello tiene sentido. Pero si es simplemente su acto personal de caridad, manténgase en silencio. El tercer secreto: conflictos familiares y problemas personales. Lo tercero de lo que categóricamente no debe hablar con nadie son sus problemas familiares, sus conflictos y sus peleas. Nunca se queje de los defectos de sus seres queridos. Nunca hable mal de su pareja, sus hijos o sus padres con personas ajenas. ¿Por qué es esto tan importante? Porque los conflictos familiares son territorio interno que se debe resolver dentro de la familia. La interferencia de personas externas en sus asuntos personales solo puede empeorar las cosas. Y muy a menudo lo hace. Esto es lo que sucede. Cuando comienza a quejarse de su pareja o de un miembro de su familia, solo está contando una versión de la historia. Está contando su versión, su dolor, su resentimiento. Las personas que lo escuchan reciben información sesgada. No conocen todos los matices, toda la complejidad de la situación, pero aún así juzgan. Crean una imagen determinada de su ser querido. Esa imagen es muy difícil de cambiar después. Imaginemos un escenario. Ha tenido una pelea con su pareja. Está emocionalmente alterado. Va a su mejor amigo y le cuenta todo. Le cuenta lo insensible que es, lo grosero, cuán poco valora. Su amigo lo compadece, está de su lado. Ahora odia a su pareja por tratarlo así, pero luego hace las paces. Se perdonan mutuamente. El amor regresa. El conflicto se olvida. Pero su amigo recuerda. Su amigo ahora ve a su pareja de manera diferente cada vez que se ven, y esto puede llevar a que su amigo constantemente le recuerde los defectos de su pareja, sugiriendo constantemente que realmente no necesita a esa persona. Además, las personas tienden a juzgar, incluso sin comprender todos los detalles. Darán consejos basados en información incompleta. Intentarán ayudar, pero en realidad solo confundirán las cosas. Por eso intente resolver los problemas internos de su familia usted mismo. Sí, a veces es sabio buscar la ayuda de un profesional, un terapeuta de pareja o un consejero familiar. Esto es inteligente y correcto. Pero compartir los detalles íntimos de su vida familiar con amigas, compañeros de trabajo o vecinos es un error. Cuesta muy caro. En Portugal dicen: lo que se habla en casa, se queda en casa. En Francia, ce qui se passe à la maison, reste à la maison. Es una sabiduría compartida en toda Europa. El cuarto secreto:
sus ingresos y éxito financiero. La cuarta regla que muchas personas violan constantemente. Nunca hable de su dinero. No cuente cuánto gana. No publique sus ingresos. No fanfarronee sobre sus éxitos financieros. Entiendo que tenemos la tendencia de presumir. Queremos mostrar a los demás que somos exitosos, que hemos logrado algo, y por eso hablamos de dinero. Pero esto es un error enorme. ¿Por qué? Primero, el dinero es un asunto personal de cada individuo. Cada persona tiene diferentes capacidades, diferentes metas, diferentes valores, y las personas perciben el dinero de manera diferente. Para uno, el dinero es libertad. Para otro, es seguridad. Para un tercero, es poder. Por lo tanto, cuando comienza a hablar de sus éxitos financieros, puede provocar reacciones impredecibles. Segundo, provoca envidia. Es un hecho, las personas envidian. Y la envidia es una emoción muy poderosa y peligrosa. Puede llevar a que las personas que lo rodean comiencen a desearle el mal. Y esto puede dañar seriamente su éxito. Tercero, cuando hace que el dinero sea el tema central de sus conversaciones, cuando constantemente habla de sus ingresos y sus compras, comienza a dominar su vida. El dinero deja de ser una herramienta que lo sirve y se convierte en un amo al que lo sirve. Además, este comportamiento atrae solo a personas para quienes el dinero es lo único importante. Son personas que quieren estar cerca de usted no porque lo amen, sino porque quieren participar en su bienestar. Y esto es muy peligroso. Cuando su dinero disminuya o desaparezca, estas personas desaparecerán con él. Por lo tanto, es mejor ser un imán para personas con valores correctos. Es mejor rodearse de personas que lo valoren por quien es, no por cuánto gana. Y para ello, debe mantener su dinero y sus éxitos financieros en privado. Recuerde, el dinero ama el silencio. En el sur de Europa, especialmente en España, Italia y Grecia, existe la sabiduría antigua de que los dineros del hombre sabio no se ven ni se oyen. Es decir, una persona verdaderamente rica no necesita alardear de ello. El quinto secreto, su camino espiritual y crecimiento personal. Y finalmente, la quinta regla que quiero revelarle. Nunca hable extensamente sobre sus búsquedas espirituales, sus prácticas personales y su camino de autodescubrimiento. Aquellos que se dedican al crecimiento personal, quienes practican meditación, quienes leen libros espirituales, quienes buscan el significado de la vida, todos ellos saben que esta es un área muy íntima y personal. Sus experiencias internas, sus metas, sus prácticas, estos son su templo personal. Esto es algo que no se puede explicar ni transmitir con palabras. Cuando comienza a compartir sus búsquedas espirituales con otros, varias cosas suceden. Primero, sus experiencias pierden su poder y significado. ¿Por qué? Porque las experiencias espirituales son únicas para cada persona. Lo que funciona para usted podría no funcionar para otro. Y cuando intenta explicar, a menudo encuentra incomprensión o incluso escepticismo. Las personas pueden reírse de usted, criticarlo o simplemente no creer. Y esto puede sembrar dudas en usted. Comienza a dudar de lo que siente. Comienza a pensar, ¿quizás todo esto es tontería? ¿Quizás me equivoco? Y estas dudas pueden socavar completamente su práctica espiritual. Por eso muchos sabios dicen, el camino espiritual es el camino del silencio. No permita que extraños entren en su templo. Mantenga sus meditaciones, sus oraciones, sus reflexiones para sí mismo. Trabaje en usted mismo en silencio, en privado. Y cuando las personas vean los resultados, cuando noten cómo ha cambiado, cómo ha madurado, cómo se ha vuelto más sabio, entonces le preguntarán qué está haciendo. Y entonces, si lo desea, podrá contar. En la tradición contemplativa cristiana de Europa, hay un concepto llamado vía negativa, el camino negativo. Significa que Dios se encuentra más fácilmente en el silencio y la contemplación privada que en la proclamación pública. Los grandes monasterios de Europa, desde los Alpes hasta el Mediterráneo, han guardado este secreto durante siglos. Conclusión. El silencio es oro. Entonces, resumamos. Hay 5 cosas que debe guardar en secreto absoluto. Primero, sus planes para el futuro. Actúe, pero no hable. Segundo, sus actos de bondad. Ayude, pero no se jacte. Tercero, sus conflictos familiares. Resuelva dentro de la familia, no involucre a extraños. Cuarto, sus ingresos y éxitos financieros. El dinero ama el silencio. Y quinto, su camino espiritual y crecimiento personal. Trabaje en sí mismo en silencio. Estas 5 reglas han sido probadas por el tiempo. Las personas grandes, las que realmente alcanzaron el éxito,
las que dejaron huella en la historia, las conocían todas. Se guiaban por estos principios a lo largo de los siglos. Los filósofos griegos, los pensadores romanos, los maestros medievales, los intelectuales del Renacimiento, todos lo sabían. Recuerde, no todo en nuestras vidas debe convertirse en dominio público. El silencio es oro. Al mantener ciertas cosas para sí mismo, preserva su energía, preserva su enfoque, preserva su fortaleza interna. La verdadera sabiduría no reside en lo que decimos, sino en lo que sabemos guardar dentro de nosotros. Por lo tanto, actúe, trabaje en sí mismo, cree una atmósfera de crecimiento y desarrollo alrededor de usted. Manténgase en silencio, y entonces sus resultados comenzarán a hablar por usted. Le agradezco por ver este video hasta el final. Esto es muy importante para mí. Si esta información le ha sido útil, por favor, dele un me gusta. Esto apoya el canal y me ayuda a crear más contenido útil. Suscríbase a mi canal si aún no lo ha hecho. Y active las notificaciones para no perder nuevos videos. Comparto regularmente con ustedes información, estrategias y reflexiones sobre cómo transformar sus vidas y sus negocios. Escriba en los comentarios, ¿cuál de estos 5 secretos ya está guardando? ¿Qué resultados ha notado? Me encantaría escuchar su historia. Soy Federico y creo en ustedes. Creo que cambiarán sus vidas. Creo que comenzarán a actuar en silencio y que sus resultados hablarán más alto de lo que jamás hablaron sus palabras. Hasta el próximo video.